¿Qué tal, queridos hermanos? Tenemos la escuela sabática muy linda hoy también para repasar un tema importantísimo acerca de la forma de abordar pasajes bíblicos difíciles. Como ven, estoy hoy acompañado del pastor Roberto Aranda, que es pastor del Distrito Norte de Santa Fe. ¿Qué tal, Roberto? Un gusto saludarte aquí en nuestra escuela sabática. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Edgardo? Que Dios te bendiga, un bendecido día para vos y para todos los hermanos que nos escuchan. Como siempre, es una bendición compartir este espacio de estudio de la palabra, de repaso de la lección, y más sobre estos temas que están muy interesantes, que son de gran bendición espiritual para aquellos que lo afrontan el desafío con tenacidad, con amor. Creo que va a ser un repaso de la lección muy interesante el de hoy. Exactamente. Bueno, de paso saludamos a los hermanos de Santa Fe Norte que también se unen a esta transmisión, van a estar de alguna manera participando. Y te pido también ahora la primera oración para que Dios pueda conducirnos en este repaso de hoy. Como no, vamos a compartir este momento de oración, cerramos los ojos. Gracias, amado Padre, porque nos permites compartir el regalo bendito del estudio de tu palabra. Gracias porque en las santas páginas de la Biblia encontramos, Señor, consejos oportunos para nuestra salvación. Ayúdanos a abordar esta temática tan importante que tiene que ver con los textos difíciles que a veces tenemos que leer, aprender y también, Señor, ayúdanos a poder entender de la mejor manera cómo abordarlos. Por eso, Señor, ante el desafío de un tema tan complicado, tan complejo, tan abarcante, pero también tan lindo, oramos para que tu compañía y el Espíritu Santo nos pueda dirigir hacia un punto clave. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos entonces a iniciarnos con la presentación que tenemos listo para el día de hoy. Vamos a estudiar y repasar la forma como se deben abordar los pasajes bíblicos difíciles que hay en la Escritura. Y quizá en la primera pregunta, introduciendo el tema, quisiera preguntarte, Roberto, ¿por qué Dios permitió que haya cosas un poco difíciles de comprender, como el mismo Pedro dijo en la Escritura? ¿Por qué Dios permitió eso? La verdad que es una gran pregunta, ¿no? Porque muchas personas no lo comprenden, incluso esta duda que vos justamente estás planteando, Edgardo, ha llegado a ser para muchos una piedra de tropiezo. Quizás ya por la actitud con la que abordaron los textos bíblicos difíciles de la palabra. Pero lo cierto es que Dios no ha borrado la humanidad imperfecta que encontramos en la Biblia. Así que encontramos la palabra del Señor, el mensaje perfecto de Dios, pero en un lenguaje imperfecto, por personas imperfectas, y es posible entonces que detalles de nuestra imperfección se puedan encontrar también en la palabra del Señor. Exactamente, nuestra misma mente no lo abarca todo, somos seres humanos falibles también. No obstante, Dios nos prueba para que podamos luchar muchas veces con el texto y ser recompensados también por él. Vamos a ver en esta lección entonces algo muy interesante en relación con ese momento cuando uno a veces se siente incapaz de comprender algún pasaje bíblico, tal como Pedro, recién referíamos en 2 de Pedro 3:15, dice, Pablo escribió cosas difíciles que algunos, no obstante, usan eso para torcer las escrituras y aprovechar para confundir más que para elucidar. Sabemos bien que hay pasajes difíciles de comprender, que llevan a interpretaciones erróneas o son aprovechados por personas deshonestas para confundir. Y queremos entonces responder con qué actitud debemos abordar esos pasajes difíciles y complicados. 5 actitudes vamos a ver en este estudio. Primero, la importancia de ejercer la lógica, la honestidad en relación con el texto, la humildad, por supuesto, porque es la palabra de Dios y somos criaturas nosotros, queriendo comprender y aprender, la perseverancia en el estudio y también en la práctica de ese mensaje, y por supuesto el don o la vinculación de la oración con el texto bíblico, con el estudio del texto bíblico. En primer orden podemos quizá allí leer el pasaje de 2 Timoteo 2, 14 y 15. Roberto, si querés leer, por favor. Muy bien, dice, encárgales delante de Dios que dejen de discutir por cuestiones de palabras. Enseña debidamente el mensaje de la verdad. Tremendo consejo de parte de San Pablo para un predicador, un estudioso de la Biblia que también era un mensajero de Dios. Entonces dice ahí que debe enseñarse debidamente el mensaje de la verdad, ¿no? Aparte que hay un encargo de San Pablo para los ministros, para los maestros, para aquellos que quieren compartir el tema de la palabra del Señor, y la lógica es justamente un punto importantísimo a la hora de hacernos cargo
de revelar la palabra del Señor a las personas que todavía no lo conocen. Cuando uno encuentra pasajes bíblicos es muy sencillo encontrar cosas con las cuales generar discusión, debate, polémica infructuosa y perder mucho tiempo y desviar muchas veces la iglesia en esas necios debates y palabrerías, ¿no es cierto? Pablo quería prevenir eso. Sabemos bien que la palabra de Dios es infalible y muchos han querido encontrar aparentes o discrepancias o diferencias para decir, no, esto es un libro más, este es un libro humano, es un libro de producción humana, de factura humana, que no tiene nada para enseñarnos o para aportar al ser humano, ¿verdad? Muchos de estos errores o aparentes contradicciones tienen, no obstante, una respuesta lógica, ¿sí? Vamos a algunos ejemplos. ¿A cuántos ciegos sanó Jesús en Jericó? Mateo 20:30 dice una cosa, Marcos 10:46 otra. ¿Cuántos endemoniados había en Gadara? Mateo 8:28 dice una cosa, Lucas 8 otra. ¿Quién tentó a David o provocó que David censara al pueblo? ¿Quién fue? ¿Sí? Fue Dios que lo incitó, fue el enemigo que lo incitó. Una cosa dice segunda de Samuel, otra cosa dice primera de Crónica, ¿no es cierto? Así que una buena parte de esas aparentes contradicciones bíblicas sirven para que los incrédulos de alguna manera acusen a la Biblia por esas cuestiones. La lógica nos dice que dos personas, incluso si ambas son testigos presenciales de un hecho, no presentarán un relato idéntico acerca del hecho mismo. ¿Y por qué esto se da así? ¿Por qué Dios permitió dos testimonios o tres o cuatro en algunos casos de un mismo hecho? Pastor Roberto. Una vez me comentaron que un juez había escrito sobre justamente temas teológicos y presentaba que es natural, incluso es una manera de ver cuando un testimonio es fidedigno, cuando los testimonios de las personas que vieron no coinciden completamente, porque si coinciden completamente quiere decir que hubo algo que hablaron entre ellos antes, algo que armaron para Sí. que un acuerdo, ¿no? Si no, cada uno lo mira desde su punto de vista. Y el Evangelio es tan amplio, es tan maravillosamente perfecto y grande, que podríamos verlo desde la óptica de muchos autores y todavía continuar aprendiendo mucho más. Así que celebramos tener por ahí 4 evangelios. Uno solo, por supuesto, no hubiera sido suficiente para entender el amor de Jesús al venir a morir en este mundo, e incluso 4 tampoco son suficientes para comprenderlo del todo, y por eso será el motivo de estudio el sacrificio de Jesús por toda la eternidad. Por cierto, dice Juan al final de su evangelio, Juan, que no bastarían los escritores humanos para relatar todas las cosas que hizo Jesús o que enseñó Jesús. Así que 4 fueron varios, pero no alcanzan esos 4, sino para un informe parcial, aunque completo y suficiente para nuestra necesidad humana, de todo lo que Jesús hizo y lo que nos queda por saber y por comprender de parte de los mismos testigos cuando estemos en el reino celestial. Qué linda la escuela sabática que nos espera en el reino del cielo, ¿verdad? Seguro. De paso, con respecto a lo que estás diciendo, Edgardo, es muy interesante cuando uno ve por ahí en la televisión que un periodista le pregunta a los que estuvieron viendo un accidente, por ejemplo, ¿cómo fue? Y aunque todos coinciden en el accidente, por ejemplo, cada uno lo va a contar con sus propias palabras y por ahí puede haber divergencias a veces que tienen que ver con la percepción o que tienen que ver con cómo uno expresa lo que pudo ver. Así que es natural que los registros bíblicos, que son paralelos, no coincidan completamente. Es algo que justamente tiene que ver con un poco de lógica solamente y no corresponden a interpretarlo como un error bíblico y mucho menos como fundamento para desechar la palabra del Señor. Correcto, cada testigo tiene su propia impresión y Dios quiere justamente que un testigo aporte lo que sintió, lo que vio, lo que experimentó con ese hecho particular, ¿no es cierto? Vamos a ver un ejemplo interesante de esa limitación humana, porque Dios puso el tesoro en vasos de barro, ¿sí? Dios pudo haber traído este mensaje directamente por ángeles, muchos ángeles, Dios mandó con mensajes específicos y podría haber mandado ángeles para directamente referir toda la escritura, pero Dios decidió que el tesoro iba a estar en vasos de barro.
Uno de los errores de copia más frecuentemente citados para explicar justamente cómo funcionó el proceso de copia y cómo se mejoró también las traducciones con el tiempo, lo encontramos en 1 de Juan 5, 7 y 8. Ya veremos enseguida un desarrollo de la historia de esa traducción para entender bien cómo se dio todo, ¿no? En este caso, el comentario marginal de un copista fue incluido por otros copistas como si fuese parte del texto original. Y entonces ese comentario marginal, esa duda que ese copista tenía, con el tiempo se incorporó como si fuera parte del mismo texto, ¿no? El texto dice lo siguiente: 3 son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. El comentario marginal del texto decía: en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Vamos a poner el ejemplo de nuestra Biblia Andrews, que hace poco sacó la casa editora y que está muy linda, ¿no es cierto?, con comentarios, con notas al pie. Supongamos que una de esas notas y comentarios, un copista en un tiempo dentro de 500 años, por algún error dice: esto es lindo, lo pongo acá, ¿no es cierto? Y lo incluye dentro del texto porque le gustó el comentario, cómo el autor lo vio y lo incluye. Eso justamente pasó. Elena de White aporta algo interesante sobre esto. Roberto, si querés leer la cita allí abajo de mensajes selectos. De paso, es una cita maravillosa, dice: todos los errores no ocasionarán dificultad a un alma ni harán que ningún pie tropiece, a menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de la más sencilla verdad revelada. Por eso entonces volvemos al punto inicial. Muchas veces estos errores son piedra de tropiezo para el que ya ha ido a la palabra con una actitud de buscar un argumento para justamente justificar su falta de fe. Exactamente. Veamos un poco más de esta coma juanina, así llamado, para ver cómo se desarrolló este proceso. 5.7 dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Bueno, este es el texto que aparece en la Reina Valera 60, pero no aparece en la Reina Valera 2000, todo lo que está allí tachado en rojo. ¿Sí? ¿Qué pasó y por qué fue quitado de la versión más actualizada de la Reina Valera? Vamos a ver enseguida. ¿Cuál es la mejor versión de estas dos variantes? Las palabras en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, no fueron escritas por Juan. Son un comentario marginal que con el tiempo se incorporó al texto. No obstante, estaban presentes en la traducción de la Biblia más extendida y más popular del siglo XVI, que fue la Vulgata Latina, que influyó mucho en otras versiones, en otros idiomas, como también en la Reina Valera. ¿Por qué aparecieron en esta versión si no estaban en el original? Es la pregunta que muchos estudiaron y se hicieron. Vamos a ir un poquito a la historia del texto. En 382, el Papa Dámaso I le encargó a Jerónimo la traducción de la Biblia al latín vulgar, que fue lo que se conoció como la Vulgata Latina. Ni en la versión original, ni en sus primeras ediciones, hasta el siglo VIII, aparecían las palabras en entredicho aquí referidas. 3 son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, estos 3 concuerdan. Al no existir todavía la imprenta, las copias eran realizadas ¿cómo? A mano. A mano, con ese sistema tan rudimentario que fue, así como durante 1000 y pico de años la gente pasó el texto de unos a otros, y Dios permitió que el texto fuera grandemente preservado pese a esa limitación de reproducciones. Es impresionante la exactitud con la cual todos los manuscritos, mayormente del Nuevo Testamento, fueron preservados, sin ni hablar el texto masorético, que era muy, muy específicamente cuidado por los especialistas, por el pueblo hebreo, ¿sí? En ese sentido, pastor, Sí. es interesante que más allá de lo rudimentario de la estrategia que tenían, o del procedimiento, de todas formas debemos mucho a esos escribas judíos que eran muy fieles, muy exactos a la hora de transcribir los papiros, y destruían el anterior, por eso es muy difícil encontrar restos antiguos, porque iban destruyéndolos para que no fueran un problema si se encontraban dañados, si se leían mal. Y hoy, cuando se encuentran escritos muy antiguos, vemos que las divergencias o los errores son mínimos. Quizás este sería uno de los más significativos. Claro.
Es un ejemplo significativo que de alguna manera explica cómo el trabajo textual fue mejorando esas pequeñas imperfecciones que se fueron pasando, como en este caso la coma juanina, ¿no es cierto? Estos errores eran anotados y corregidos al margen del texto, pero también eran escritos en el margen, que a veces eran comentarios personales del escribiente o del escritor, que es algo natural porque cualquier persona que lee el texto y que tiene ideas, anota, ¿no es cierto?, esas lindas ideas que el texto bíblico produce, así como cualquier predicador cuando está estudiando la Biblia, cualquier maestro de escuela sabática anota ideas, subraya. Bueno, ese era también a veces el impulso del mismo copista, ¿no? En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Uno de esos comentarios fue mal interpretado por el copista posterior. Creyó que era parte del texto, y ahí empezó a dar vuelta esta idea, creyó que era la rectificación de un error previo, y ahí se lo incluyó. Esta desviación se incorporó en las sucesivas copias, que hasta que en el siglo XV era ya una parte integral de la Biblia Vulgata. Ahora, es interesante algo, cómo este error se detecta, este pequeño error se detecta. En 1516, Erasmo de Rotterdam publica algo muy importante, que fue un avance colosal, que es el Nuevo Testamento en griego, que no incluía los textos citados. Y entonces ahí lo llaman a Erasmo y le dicen, ¿cómo Erasmo, que te olvidaste de esta partecita? Cuando la Iglesia lo llamó sobre esta omisión, para explicar esta omisión, explicó que no había encontrado ningún texto original griego donde se encontraban estas frases, pero sí que si alguno estaba dispuesto a darle un elemento textual, él lo iba a incluir si solo uno podía encontrarse. Bueno, en 1520 un monje franciscano anónimo publicó un manuscrito en griego que contenía los textos en disputa que él mismo había traducido del latín. Lo cierto es que como en aquellos tiempos no había muchos criterios arqueológicos para confirmar o desmentir un texto, Erasmo los aceptó finalmente y los incluyó en la tercera edición publicada en 1522 del Nuevo Testamento griego que él había publicado. Esta versión griega del Nuevo Testamento, tan importante de Erasmo, sirvió de base para la traducción de la Biblia a varios idiomas durante la Reforma, ¿sí? La publicación de los idiomas más importantes de Europa. La usó Martín Lutero para publicar en alemán, Lefebvre de Taps para traducir en francés, Casiodoro de Reina, de ahí viene en la Reina Valera, para el español 1569, Giovanni Diodati para el italiano 1607, también lo usó se usó en la versión Rey Jacobo 1611, y también João Ferreira de Almeida 1681 en portugués. Y entonces, con este error incluido, ¿sí?, aunque Erasmo en un primer momento ya se había percibido que no estaba incluido, pasó a las principales versiones de los idiomas más importantes de la colonización. Las versiones más recientes felizmente ya han corregido el error, y entonces dice claramente, en Reina Valera 2000, tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo, ¿sí? También está en la nueva versión internacional, en La Diosa habla hoy, también, ¿no? Y el texto griego dice claramente, otitreis eisin hoi marturontes top neuma kai tudor kai aima, ¿no es cierto? Tres son los que testifican el espíritu, el agua y la sangre. Texto griego de Nestlé. Así que, fíjate, Roberto, qué interesante, ¿no es cierto? Cómo Dios permite que los avances textuales nos den que esos pequeños errores insignificantes que no afectan en realidad el centro de una doctrina, pero aún así Dios sigue trabajando por medio de la erudición para que el texto bíblico sea cada vez más y más pulido y pueda darnos mayor confiabilidad. Qué importante, ¿no? Es cierto que esto es un ejemplo claro de cómo el Señor cuidó su palabra. Así que podemos encontrarnos con algunos de estos errores. Y sí, existen, pero así como leíamos de la sierva del Señor hace un momento, ninguno de estos errores van a ser una piedra de tropiezo para el que busca profundizar en la verdad de la palabra. Al contrario, muchas veces estos pequeños errores aumentan nuestra fe porque entendemos cómo Dios cuidó durante 2 milenios su palabra y, bueno, el Antiguo Testamento durante mucho más, para tenerla de una manera tan fiable, incluso mucho más que la mayoría de los autores griegos que hoy tanto se respetan, ¿no? Así es. Bueno, avanzamos entonces con, estábamos hablando justamente de los
de las actitudes apropiadas para poder abordar el texto bíblico complicado, y la lógica es importante usar la cabeza, porque Dios, ¿no es cierto?, habla al ser humano por medio de, no de la rodilla, no del riñón, sino a través de la razón, de la conciencia, ¿no? ¿Podemos leer, Claro. Roberto, 2 Timoteo 4:14? De vuelta. Sí, creo que ya lo habíamos leído igualmente. ¿Sí? Encárgale delante de Dios que dejen de discutir por cuestiones de palabra. Enseña debidamente el mensaje de la verdad, ¿no? El consejo de Pablo al joven pastor Timoteo. Y de ahí se Ot- abre el asunto de discutir por palabras, ¿no? Esta palabra significa esto, lo otro, aquello. sí, Es cierto que pequeñas siempre puede minucias. estar sujeto, ¿no? Una palabra siempre puede estar sujeta a cuestión, cada uno la puede interpretar de alguna forma u otra, así que hilar demasiado finito nos haría empezar a discurrir en temas que no serían convenientes, por supuesto. Otro ejemplo para ya terminar con esta parte, ¿no? A veces un error de copista puede llevar a errores de traducción, como ha ocurrido con Apocalipsis 22:14. Algunos manuscritos griegos usan usan unas palabras como por ejemplo, hopoiuntesantolas, que se traduce como los que guardan sus mandamientos, y otros oiplonotestasotolas, que se traducen como los que lavan sus ropas. ¿Sí? Al leer de corrido, el copista que escuchaba y copiaba, entendió una cosa y escribió otra, pero esos errores, ¿no es cierto?, son mínimos en relación con el mensaje completo, y lo interesante es cómo se va mejorando, se va puliendo por la obra que Dios sigue haciendo en la preservación del texto que ha sido traído por Él. Otra actitud importantísima, Roberto: la Biblia es un libro para todos, y algunos lo usan bien y otros mal. ¿Qué podemos decir acerca de la actitud de honestidad y de sinceridad cuando uno se acerca al texto, pastor? Bueno, en cuanto a esto hay mucho para hablar, porque podemos caer en dos extremos. El de decir, bueno, no lo entiendo, pero si es de Dios, está todo bien, no hay necesidad de profundizar, porque aunque lo que me da la impresión que me está dando un mensaje que no comprendo, que no concuerdo, lo voy a aceptar y nada más. Y también está el otro extremo, de ir con una actitud ya de ir a buscar un problema a la Biblia para justificar nuestra falta de fe o nuestro rechazo hacia la palabra del Señor. Ahí en Proverbio 2.7 dice que provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, ¿no? O sea que el Señor, por supuesto, va a brindar dirección a través de su espíritu a aquellos que van con la honestidad de querer aprender y comprender. Ahora, como dice acá, en ocasiones encontramos pasajes que no podemos comprender o que no podemos explicar a aquel que nos pregunta acerca de ellos. Por más que pasen años, seguramente, Edgardo, también hay textos que seguramente a vos como a mí nos resultan todavía difíciles de explicar. Por supuesto que no todos los textos son iguales de abordar. Dice, en este caso debemos ser honestos y reconocer nuestra incapacidad para resolver un problema. Tal vez uno de los bloopers más famosos en este sentido los cometemos cuando damos estudios bíblicos. Sí, A veces las personas nos hacen una pregunta honesta sobre algo muy sencillo y nos sentimos en la obligación de responder, aunque no tengamos idea, y ahí sacamos la guitarra, ¿no?, y largamos cualquier cosa sin tener un claro concepto de qué es lo que quería decir el texto o la palabra en cuestión. Por eso, lo mejor sería que pudiéramos decir honestamente a las personas, mira, sobre este asunto no tengo claro, la pregunta que haces es muy buena, pero déjame que investigue bien, que profundice y para la próxima semana te traigo una respuesta mucho mejor. Sin embargo, cuando largamos cualquier cosa, las personas se dan cuenta que estamos guitarreando. sí. Y Jesús mismo dijo que el que quiera hacer su voluntad conocerá si su doctrina proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, Jesús mismo dijo que el que quiera hacer la voluntad sabe si lo que yo enseño es palabra de Dios o es charlatanería, como siempre ha habido charlatanes en todo tiempo y, y en todo lugar, tratando de hacer negocio o sacar provecho de algún tipo de enseñanza, ¿verdad? Si me permitís Sí, una pequeña anécdota solamente, cómo no. nos contaba una hermana que fue también a dar un estudio bíblico y al llegar a cierto estudio, la persona que estudiaba la Biblia dice, estuve leyendo los Salmos
y vi ahí algo, pero no entiendo qué significa. Dice, adorad a Dios, alabadle, y nombra instrumentos musicales y también nombra el salterio. ¿Qué es eso? Entonces la instructora bíblica dice, salterio. Claro, no leyó bien que es salterio, ¿verdad? Pero es salterio. Eso es porque en aquellos tiempos para adorar a Dios había que saltar, dicen. Así que había que producir un gran salterío y saltar Saltar. para adorar a Dios. Así que imagínense los errores en los que podemos caer cuando no somos capaces de admitir que hay cosas que no conocemos bien y que tendríamos que repasar o terminar de definir. No nos hace menos instructores bíblicos reconocer que todavía necesitamos crecer en el estudio y el conocimiento de la palabra del Señor. Exactamente. Bueno, una anécdota en este sentido también. Ayer estaba dando un estudio bíblico virtual yo y mi estudiante me preguntó sobre el gran trono blanco, que es el juicio del gran trono blanco. Una pregunta en ese momento yo estaba con la mente puesta en explicar el tema general del milenio, y creo que no se le respondí bien, pero después cuando terminamos yo fui al texto, me di cuenta que es lo que él necesitaba preguntar, así que ya pensé que la próxima vez que nos veamos vamos a explicarle bien sobre esa pregunta, esa inquietud, para que quede todo absolutamente claro, ¿no es cierto? A veces nos dan una pregunta que nos descoloca, pero en ese momento tenemos que poner un paréntesis, continuar y responderlo para que no quede ninguna duda luego, ¿no es cierto? Es importante entonces, como decías, la humildad, saber que somos personas, quizás sabemos un poquito más, porque siempre el instructor sabe un poquito más del estudiante, pero eso no da derecho para inventar lo que uno no sabe. Tenemos que ser siempre humildes, ¿no? Dice Santiago 4:6, Dios da mayor gracia, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, los que queremos siempre entender y comprender lo que Dios ha hecho y ha querido revelar, ¿no es cierto? Así como los pioneros que no tenían formación teológica profesional, pero ellos tomándose el tiempo y comparando texto con texto y en conjunto y como cuerpo fueron llevando a lo profundo del texto bíblico, ¿no? ¿Qué ocurre cuando descubrimos que ciertos pasajes bíblicos no están de acuerdo con lo que pensamos que era verdad? Y ciertos pasajes nos dicen que lo que estamos haciendo es algo malo o es pecado. El espíritu orgulloso siempre quiere justificar y buscar siempre la forma de salir y de escapar del embrollo, ¿no? del encierro, de la encerrona. Pero es importante reconocer que a veces las cosas nos pisan justo en el callito o nos dan en el lugar sensible de nuestra vida, ¿no? Tenemos que tener ese espíritu humilde, el que enseña, el que es enseñado, el que tiene más años en la iglesia, el que tiene menos, porque permanentemente Dios habla a sus hijos para seguirnos formando, ¿no es cierto? Ahora, pastor, qué importante ir a la palabra del Señor con humildad, ¿eh? Cuando uno va con orgullo, está de alguna manera yendo no solo con la actitud incorrecta, sino también con una predisposición hacia el error. Uno va a la palabra del Señor reconociendo que estoy recibiendo de Dios un mensaje, simplemente un mensaje divino. Si Sí. nosotros lo recibimos con una actitud altanera, como queriendo definir nosotros lo que dice la palabra, recibir lo que me conviene y rechazar lo que no, me estoy poniendo por sobre el objeto de estudio, ¿no? Me estoy poniendo Sí. por sobre el Señor mismo. Y eso justamente es el gran problema de la erudición bíblica hoy, ¿no es cierto? Querer ponerse por sobre el texto, pensar que la razón es por sobre el texto, no respetar el texto bíblico como lo que realmente es el gran problema de la gran mayoría de los teólogos hoy, y creo yo que nuestra iglesia todavía sigue manteniendo respeto por el texto bíblico y tenemos que mantener a muerte eso, porque eso hace de nosotros lo que tenemos que ser y de la iglesia lo que debe ser, ¿no? Sierva del mensaje y sierva del conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Es Así importante también es. en este sentido la perseverancia y continuar siempre haciendo un esfuerzo por seguir aprendiendo, seguir estudiando y no relajarnos en el conocimiento, en el estudio bíblico, en la participación de la escuela sabática. Y esto es algo lamentable, ¿no es cierto? Porque vemos que la escuela sabática hoy quizá no tenga tanta concurrencia como tiene el culto divino. ¿Por qué se puede deber esto, Roberto? Y bueno, finalmente es más fácil estudiar lo sencillo, estar
sentarse a escuchar un mensaje que no te desafíe demasiado, o ir a la escuela sabática, tal vez requiere el hecho de que ya hayamos hecho un estudio previo en la semana. Así que la consecuencia es esta. Yo lo he notado también, es mucho más fácil agarrar un salmo, que no lo desprecio, los salmos son maravillosos, y meditar en ello, y que meterse en Daniel 7, Apocalipsis 13, pero todos los textos de la palabra han sido dejados a nosotros por un propósito especial. Y muchas veces para encontrar las perlas preciosas de la Biblia, los metales más maravillosos, hay que cavar profundo. Y para eso se requiere perseverancia. O sea, de alguna manera el folleto de este trimestre nos invita a no desistir en el estudio de la palabra del Señor, profundizar, cavar, avanzar, no abandonar porque esto me cuesta. O sea, si es más difícil, quiere decir que hay un mensaje mucho más hermoso para mi vida, así que tengo que esforzarme más. Seguramente aquí los hermanos de Libertadores recuerdan muy bien a alguien que fue un profesor que quise mucho, el pastor Humberto Treyer. Sí. Él, en una oportunidad, nos colocó en el pizarrón una línea y puso de memoria como 15 fechas. Y bueno, algunos muchachos mirábamos, él se destacaba por tener unas técnicas, mnemotécnicas, no, era interesante cómo él sabía tanto de memoria. Entonces algunos dijeron, eso es muy difícil de recordar, pastor. Y él dice, sin embargo, dice, la mayoría de ustedes se conocen todas las canciones que ponen en la radio, se las saben de memoria, y esas sí se las aprenden sin errarle ni a una palabra. Y tiene razón, tenía toda la razón. A veces estas canciones que tienen letras larguísimas, y yo veo a los jovencitos que las cantan sin errarle una sola letra. Pero cuando son asuntos de la palabra del Señor tiene que ser fácil, o si no, desistimos. No, para nada. Estos son cosas de salvación, son cosas para bendición eterna. Con De más vida o razón hay que muerte, poner sí. empeño. Claro. Así es, hay que poner empeño porque son cosas con importancia, trascendencia eterna. Y finalmente esto es muy, muy especial y muy importante, el poder de la oración como parte de la enseñanza que Dios nos da, ¿no es cierto? Lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña en espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La palabra de Dios es un texto espiritual, la ley es espiritual, y sola puede encajar en personas que son también espirituales. Porque el hombre Exactamente. natural, Sí. dice 2 Corintios, cree que son locura y no la pueden comprender, ni valorar, ni apreciar. Así que Dios utiliza el texto espiritual con un mensaje espiritual para personas que sean igualmente espirituales, ¿no es cierto? Dios es el mejor intérprete de su palabra, y cuando no entendemos algo, hay que preguntárselo a Dios. Un texto ilumina otro texto y la oración nos hace recordar, esto puede vincularse con esta otra cosa que leí o que me enseñaron o que me explicaron o que leí en el don de profecía, y así Dios va ayudándonos a recordar y hacer las asociaciones, porque la Biblia tiene muchas asociaciones y vinculaciones, porque es un todo, ¿no es cierto? Es como el sistema cerebral que tiene un montón de vinculaciones una con otra, y entonces nunca deberíamos estudiar la Biblia sin oración. Y cuanto más nos cuesta algo, más oración, ¿no es cierto? En este sentido, Edgardo, la Biblia se separa de cualquier otro tipo de libro. Hasta acá podríamos entender que lo que veníamos hablando claramente lo podríamos aplicar al estudio de otro libro. Sin embargo, es acá donde hay una separación. No necesito orar, aunque por supuesto puedo pedir sabiduría, no necesito orar para entender un libro de matemáticas, pero sí para percibir el mensaje de Dios para mi vida. Es necesario, es muy necesario que Dios, que fue el que inspiró a los escritores bíblicos, también inspire nuestra vida a la hora, nos ilumine a la hora de entender la palabra del Señor. También hay acá un punto especial, la oración también es importante, porque la Biblia, al ser leída, no solamente somos instruidos, sino también transformados por el autor de la palabra. Así que nosotros como lectores no solamente observamos de alguna manera a Dios a través de la Biblia, sino que mediante esa contemplación somos transformados de gloria en gloria, dice San Pablo. Por lo tanto, hay una doble acción que se encuentra en el estudio de la Biblia que requiere oración.
cuando lo hacemos con una actitud espiritual, como bien decía Edgardo, y vamos a la palabra de Dios con oración, el Señor no solamente me instruye, sino también me transforma, me hace más parecido a Él. Así es, y no depende esto, insisto, de la gran capacidad intelectual, porque una persona que con sencillez estudia y lee y ora, Dios le va poco a poco enseñando de una forma maravillosa. Terminamos con una cita muy linda de Testimonios para la Iglesia que dice: progresaremos en el verdadero conocimiento espiritual tan solo en la medida en que comprendamos nuestra propia pequeñez y nuestra entera dependencia de Dios. Pero todos los que acudan a la Biblia con un espíritu dispuesto a ser enseñado y orar para estudiar sus declaraciones como palabra de Dios recibirán iluminación divina. Hay muchas cosas aparentemente difíciles, oscuras, que Dios hará claras y sencillas para los que traten así de comprenderlas. Lo que estábamos Amén. diciendo, Roberto, ¿verdad? Dios tiene muchísimo para enseñarnos, pero a cada cual le da lo que está dispuesto a recibir y lo que quiere practicar por sobre todas las cosas. El que más quiera comprender, más tiene que ir aplicando y practicando lo que Dios vaya enseñando, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, Claro, hermosa escuela sabática, Roberto, sí. no, que decía que claramente el Señor dejó la palabra para nosotros y Él va a iluminar a cada uno a mí, a vos, Edgardo, a cada uno de los hermanos que están escuchando, para que esa palabra sea entendible. Y si está escrita en la Biblia, no está por casualidad, sino que el Señor la ha dejado allí por un propósito. Y seguramente, si no le escapamos a esos textos que son un poco complicados, vamos a encontrar una riqueza singular en muchos detalles de la Biblia que cuando le hacemos foco, de repente encontramos cosas maravillosas. Así que muchas gracias a todos los hermanos por haber de alguna manera participado de esta escuela sabática, haber repasado. El desafío está en el corazón de cada uno a seguir estudiando con la verdadera actitud, con oración, con disciplina, con honestidad. El Señor seguramente nos va a llevar hacia un buen puerto hasta el día en que oigamos sus palabras cara a cara, ¿no? Que esperamos que Así, sea dentro amén. de poco tiempo. Exactamente. Y, insisto, esto es un pequeño anticipo de las grandes escuelas sabáticas que podremos tener con los protagonistas del texto y con otros más, el reino de los cielos. Es así que serán clases maravillosas y esto es un pequeño anticipo. Si no faltamos a estas clases, vamos a estarnos preparando para participar de esas también. Cerramos con una oración, ¿te Amén. parece, Roberto? Padre Dios querido, muchas gracias por esta escuela sabática tan linda que nos has regalado y hoy, querido Dios, queremos renovar nuestro compromiso para que el texto que estudiamos y pasajes más difíciles o complejo podamos ir con humildad, con oración, dispuestos a ser enseñados y también explicar con sencillez a otras personas para que puedan apreciar la riqueza y valor de lo que tú has enseñado a tus hijos y suficiente iluminación hasta el fin del tiempo. Estas cosas las pido Amén. agradecido por Jesús. Amén.